les assistents, però es podran fer preguntes pel xat, en un xat de preguntes i respostes. Per altra banda, com heu pogut escoltar ara, estem començant a gravar, i ja sigui de la manera que sigui, ja sigui tot el diàleg sencer o ja sigui per parts, la idea és pujar el contingut a les xarxes de l'associació i al YouTube per tal que aquest diàleg i diguéssim, tota aquesta informació quedi pública i pugui servir per difondre el que parlarem durant la sessió d'avui i per generar coneixement i enfortiment de capacitats diguéssim, a totes les persones que el vulguin veure. I us explico breument l'estructura del diàleg. Ara passaré la paraula un moment a la Sílvia, que explicarà d'on surt aquest projecte i per què fem aquest primer diàleg en aquest sentit. I després us presentarem breument el primer producte que hem fet d'aquest projecte d'Aliança Defensores, que és la pàgina web. Per altra banda, ja anireu veient per les xarxes de l'associació i de les nostres aliades que anirem fent molta difusió. Com ha comentat la Sílvia, aquest és un primer pas per a aquesta aliança i la pàgina web servirà per totes les formacions, diguéssim, la difusió i per l'aliança en si en el futur. I passo un moment la paraula a la Sílvia perquè us expliqui el projecte, diguéssim, una mica l'inici del projecte i d'on surt. Bé, gràcies, Diana. Crec que cal explicar ben poc, no? Perquè ja portem molts anys treballant amb tots aquests temes. És evident, no? I a tots els espais que compartim i gran part de la incidència que nosaltres portem fent durant aquesta última dècada està molt vinculada amb aquest context en què ens trobem, en aquest context on els grups antigènere intensifiquen dia rere dia la seva capacitat d'influència i el seu poder per marcar les agendes polítiques i socials. I hem vist com això ha passat tant a nivell local com internacional, com a tots els espais multilaterals on participem. Hem vist i compartit amb moltes de vosaltres moments i contextos molt complicats i justament ara mateix a Catalunya hem de dir que vivim un d'aquests contexts, una part d'aquest context, diguéssim, de forma intensa, sense saber ben bé cap on anem i amb un auge de grups d'extrema dreta importants. Llavors, alhora que aquests grups estan conformats de manera transnacional i engloben actors diversos, hem vist com governs autoritaris, partits d'extrema dreta, institucions religioses, etc., com s'organitzen per generar processos d'incidència, amb l'objectiu al final d'instaurar aquestes normes autoritàries, aquest ordre que ells anomenen ordre natural, que també ens han anat compartint totes les expertes amb qui hem tingut el plaer de treballar durant aquests anys. Aquest atac frontal constant a l'estat de dret, a la democràcia, als drets humans i, com no, evidentment, als drets sexuals i reproductius i a les seves defensores. Llavors, sabeu que nosaltres hem treballat molt a l'hora de visibilitzar, d'investigar, de veure com aquestes articulacions entre els grups locals i aquesta xarxa transnacional tan potent té uns recursos pràcticament infinits, gairebé infinits, i que el seu objectiu sempre és arribar a les institucions i arribar al poder per instaurar aquestes agendes autoritàries, neoliberals, i que al final no deixa de ser una manera de continuar amb aquests sistemes de privilegis i amb aquests sistemes de poder dels que ja veníem, dels que ja coneixem, però cada vegada més intensificats i basats en aquest capitalisme salvatge, amb aquesta opressió de totes les persones i grups dissidents. Llavors,
Donada tota la trajectòria, veiem que era imprescindible abordar aquest fenomen creixent, contrarrestar l'ofensiva tant local com transnacional i que era indispensable reforçar la cooperació, la col·laboració i les accions col·lectives entre actors, entre agents que treballem dia a dia en la defensa dels estats, de la democràcia, dels estats de dret, de la democràcia i dels drets humans i especialment dels drets sexuals i reproductius que són i venen sent fortament atacats cada cop més. Bueno, som nosaltres, com a activistes, com a feministes, les defensores, les acadèmiques, les expertes, les que participem dels moviments socials i que constantment treballem per proposar alternatives que demostren que fer-ho d'una altra manera o que construir aquest nou món, un sistema més just, sí que és possible o hauria de ser possible, que treballar per l'equitat, per la igualtat o per l'alliberament i la sostenibilitat és una feina que és de totes. Llavors, en aquest context, nosaltres el que volem explicar-vos avui és que hem iniciat aquest camí per enfortir aquesta aliança que us explicarà. Començarem a veure algun material avui. És una aliança de defensores de drets sexuals i reproductius. Crec que és una cosa que, per una banda, no us sonarà estranya i segurament que ens ho haureu sentit dir moltes vegades i que ho haurem compartit moltes vegades, però sí que ara li volem donar forma, li volem donar veu, la volem visibilitzar i cada vegada enfortir-la i articular-la de forma molt intensa. Avui tenim aquesta superoportunitat amb dues defensores feministes, com són la Núria Labau i la Sònia Correa, i que és un punt de partida, sens dubte, fantàstic per poder començar aquest anàlisi sobre l'atac als drets sexuals i reproductius i què significa i quines estratègies col·lectives volem començar a treballar. Aquesta és la proposta que us posem sobre la taula i agraïm moltíssim a les que d'entrada ja hi heu cregut, d'entrada ja heu volgut formar-hi part, que ja hi sou, i a totes aquelles que sabem que, sens dubte, anireu afegint-vos amb tot aquest camí que comencem. Jo no em vull allargar més perquè si no se'ns en va el temps, així que gràcies i Diana, a tu mateix. Merci, Sílvia. Jo ara mateix us faré una breu presentació del que serà la web d'aquest projecte i en 5 minuts, diguéssim, que començarem el diàleg per no, diguéssim, donar-vos tanta informació ara en aquest sentit. Llavors us compartiré pantalla i després passarem a escoltar les nostres companyes. Doncs l'aliança que, com bé he explicat, estem començant a generar, diguéssim que li hem posat aquest nom, All In Defenders, és un nom que pot sonar anglòfon i ho és, però la idea era poder aglutinar en un sol concepte la possibilitat de la representació d'una aliança i d'aquestes defensores, i és específicament de defensores de drets sexuals i reproductius. Diguéssim, aquesta web ja és pública, ja és vostra, ja és de tothom. La començarem a difondre demà mateix o la setmana que ve. Tenim una primera part on s'explica, diguéssim, molt breument quina intenció tenim i què és l'aliança i per què l'hem generat. I després tenim tots els apartats de qui som, bàsicament, quin és el context en el que ens trobem, que crec fermament que ara ens l'explicaran les nostres companyes, i què defensem i de quina manera ens pretenem aliar. Diguéssim que ara hem fet una primera difusió a nivell intern amb les nostres companyes catalanes d'associacions feministes, entitats feministes i de drets sexuals i reproductius. Aquestes són algunes d'elles. La idea i la intenció, l'objectiu és que pugui ser una aliança que arribi molt més enllà del nostre territori, on es puguin compartir necessitats, on es puguin compartir mecanismes, on es puguin compartir capacitats, formacions entre totes les defensores per tal de, diguéssim, perquè tenim aquest objectiu comú, que és enfortir-nos enfront les
les ofensives dels grups i les polítiques antigènere. Després tindrem la web, tant la web com l'Aliança tindrà un apartat molt important de recursos que s'anirà generant col·lectivament entre totes, recursos que generem nosaltres mateixes, recursos que sabem que són interessants, que podem anar traient d'altres col·lectius o d'altres formacions, recursos que ens poden servir per formar-nos i per capacitar-nos, diguéssim, per aquesta ofensiva antigènere. De moment hem posat els recursos que ja com a associació tenim i la idea és poder anar a generar recursos col·lectius vinculats amb aquest tema, diguéssim. Diguéssim que una de les idees que vam tenir era poder... Ja sabem que hi ha molta informació respecte als grups i les polítiques antigènere i les seves estratègies, però sí que creiem que era important poder-la tenir reunida en un mateix espai, perquè diguéssim que la informació d'aquests grups o li hem de posar molt interès i moltes hores en analitzar-la i poder entreveure qui són, on estan, com ho fan i contra qui. I la idea és poder generar un mapa que té el format de mapa on puguin aparèixer les entitats antigènere, on pugui aparèixer les seves, diguéssim, línies estratègiques principals, on poder visualitzar quines són les seves polítiques, on poder-los tenir ubicats i poder tenir aquesta informació accessible i que no sigui tan opaca ni tampoc transparent. Llavors, això també és feina de totes, de moment n'hem posat uns quants, però sabem que això és feina de totes, que és una feina a llarg termini i que molta d'aquesta informació ja sabem costa de trobar. I finalment tenim l'apartat de contacte, on ens podeu escriure mails i on sobretot la idea és que us pugueu adherir a l'Aliança i començar a formar part d'aquest nou projecte, d'aquest nou camí d'enfortiment de capacitats, de compartir mecanismes, de compartir necessitats, que de moment estem iniciant des de l'associació, però que la idea i l'objectiu és que sigui un procés col·lectiu. I a partir de demà entenc que farem i començarem a fer difusió de tot això. I res més, deixar-vos amb les nostres companyes. Ara faré una breu presentació d'elles dos. I diguéssim que, a banda de presentar-vos el projecte, sí que volíem que tingués un sentit, ja sigui de formació o de diàleg entre totes. No volíem només presentar-vos el projecte sol, sinó poder tenir una conversa amb aquestes dues expertes tant en grups i polítiques antigènere, des de fa molts anys que ho porten, diguéssim, difonent i investigant, i poder-li donar un sentit rodó, diguéssim, en aquest diàleg, en aquesta trobada. Bé, passo a presentar-vos les ponents. Ara us les presentaré en català, després passaré a moderar aquest diàleg en castellà, però ja sabeu que si voleu interpretació a l'anglès la continuareu tenint. I passo a presentar la Núria. La Núria Lavao és periodista i investigadora, també és doctora en antropologia per la Universitat de Barcelona, coordina la secció de feminismes de Contexto.es i forma part del grup de recerca sobre exclusió i controls socials de la Universitat de Barcelona. Actualment està investigant el tractament de les qüestions de gènere i els seus entrecreuaments amb la raça i les migracions en les noves extremes dretes i, a més d'escriure en mitjans, ha participat en diverses obres col·lectives i ha coordinat recerques sobre aquestes qüestions, com ara la recerca Atacs al gènere i la democràcia des dels fonamentalismes i les extremes dretes a Amèrica Llatina i Europa. Benvinguda, Núria, moltes gràcies. I ara us passo a presentar la Sònia. Sònia Correa, ella és brasilera, des de finals dels anys 70 ha participat en activitats de recerca i promoció en matèria d'igualtat de gènere, sexualitat, salut i drets humans. Des de l'any 2002 coordina l'Observatori de Sexualitat i Política, que és un fòrum global format per investigadores i activistes que desenvolupen anàlisis de les tendències globals en la política relacionada amb la sexualitat. El 2006 va ser coordinadora del grup de treball que va elaborar els principis de Yogyakarta per a l'aplicació de la Llei Internacional de Drets Humans en relació a l'orientació sexual i identitat de gènere. I des del 2018 estudia les polítiques antigènere a Amèrica Llatina
fent intercanvis i diàlegs amb investigadores d'Europa i Amèrica del Nord i també ha impartit classes en diversas institucions acadèmiques internacionals. Bienvenida, Sonia, muchas gracias. No és poc, diguéssim, les vostres experiències i el vostre coneixement en aquest tema. I si us sembla bé, podem començar. Deixem pista lliure a aquest diàleg. Os voy a plantear una primera pregunta muy vinculada desde la base de esto que estábamos hablando, y es si podríais explicarnos de una manera, bueno, breve, porque tenemos el tiempo limitado, qué son los grupos antigénero y por qué llamarlos grupos antigénero. Aquí hemos tenido un debate interesante, entonces os doy la palabra. No sé quién de las dos quiere empezar. Esto es un diálogo y somos muy respetuosas y feministas, así que os doy la palabra y entre vosotras os podéis ir gestionando. No sé, puede empezar Nuria, yo Dale. o tú, ¿qué quieres? ¿Ah? Dale, Sonia. Está bien. Ah, bueno, antes de cualquier cosa, quiero decir que es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, a Silvia y a Diana. Yo soy partner, ¿no? Como se dice en portugués, parcera de la asociación desde hace bastante tiempo. Y es un gusto estar con ustedes de nuevo. Agradezco la audiencia. Y mira, en nuestros estudios, ¿no? Del observatorio y de los demás investigadoras e investigadores con quien trabajamos, en general evitamos nombrar ese conjunto de fuerzas solamente como grupos, movilizaciones o campañas. Y no es porque no sean eso, porque lo son, pero es porque son más que eso. Y creo que eso es importante subrayar, ¿no? Constituye un conjunto muy complejo de fuerzas, de instituciones y dinámicas. Y por esto yo prefiero usar la definición de políticas antigénero, ¿no? Un poco como decías Jeffrey Wicks sobre políticas de sexualidad hace 30 años, ¿no? Que la política de sexualidad no es solamente los movimientos que clamaban por derechos en sexualidad y género, pero el conjunto de instituciones, ¿no? También podemos pensar en términos de un sistema, un ecosistema antigénero, ¿no? Y creo que es importante subrayar eso, incluso porque la ideología antigénero, que es una formación ideológica, no solamente alimenta constantemente, viene alimentando constantemente movilizaciones sociales contra el género, que comportan ataques a feministas, activistas LGBT, más especialmente recientemente el activismo trans, ¿no? Pero hoy por hoy esa ideología ya está grabada en la gramática estatal y en políticas públicas. Y eso pasó en Brasil bajo el gobierno Bolsonaro, que fue de 2019 a 22. Eso se puede ver en España, en las gestiones locales donde está Vox, pero también en Madrid con Ayuso, ¿no? Se ve claramente en Hungría, se ve en Italia, en Rusia, si gana Le Pen, en Francia, en el pleito del sábado, vamos a ver eso pasar ahí. Lo hemos visto bajo Milei en Argentina y de una manera muy brutal y cruel, ¿no? Y en un número muy importante de estados norteamericanos, de que Florida, digamos, es el ejemplo más evidente, ¿no? Yo pienso que la diferencia entre políticas antigénero como formas de movilización social, agitación social, y políticas antigénero como política estatal es muy importante, no es trivial y tenemos que tenerla en cuenta en el contexto político, macropolítico, geopolítico real en que estamos viviendo hoy. Yo lo dejaría acá, no sé si Nuria quiere añadir. Nuria, comentabas la complejidad, ¿no? Del fenómeno. Sí. Sí, a veces cuando hablamos de estos actores, lo primero que a la gente le viene a la cabeza normalmente son los partidos políticos, los líderes mediáticos, etcétera. Pero está bien contemplarlos eso como una constelación de actores
bueno, que se articulan a la contra de estas cuestiones de género, que van contra la consecución de algunos derechos en un sentido amplio, pero que, digamos, ocupan como muchos niveles de la sociedad. Entonces tienen tanto sociedades o sea, de las organizaciones de la sociedad civil, como puede ser una COIR, pueden tener universidades, pueden tener, o sea, son grupos fundamentalistas, algunos vinculados a la estructura de la Iglesia católica o de otras iglesias, pero no siempre es así, a veces son independientes, ¿no? Esto es importante porque les da una capacidad como de moverse en distintos niveles, ¿no? Locales, transnacionales, religiosos, seculares, gubernamentales, sociales, y incluso en algunos lugares, lo hemos visto ahora en la guerra de Ucrania, y antes de eso ya las compañeras que viven allí nos lo explicaban, que hay incluso segmentos del ejército que se pueden considerar, digamos, grupos antiderechos o que tienen eso como una línea de actuación, ¿no? Como es el Grupo de Operaciones Especiales ARZOP del ejército. Y luego en América Latina las compañeras también nos hablan de que, por ejemplo, hay determinadas élites empresariales, ¿no? O incluso grupos paramilitares que también pueden entrar dentro de este ecosistema y, o sea, eso les da una gran capacidad de penetración social y de acción política. Y lo importante es entender que hay momentos concretos en los que, a pesar de todas las diferencias que puedan tener, ellos se reconocen, o sea, a veces es difícil definirlos porque son muy diferentes, pero yo a veces los defino porque entre ellos se reconocen y entre ellos generan marcos discursivos y comparten recursos y generan ese ecosistema. Entonces, hay momentos en los que se pueden componer para actuar en contra de determinados derechos o de determinadas militantes o de determinadas líneas políticas y sociales, y esa capacidad de adaptación y de penetración a muchos niveles les da digamos, una alta posibilidad de impacto social, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que tenemos que tener clara también cuando pensamos en las estrategias para contrarrestarles. Bien, gracias. No sé, Sonia, a mí me pareció interesante antes cuando leía las notas que le das mucha importancia, bueno, yo creo que las dos le dais mucha importancia al tema de la nomenclatura, ¿no? De ir muy bien dirigidas, porque cuando hablamos en propiedad de qué son, cómo son y qué hacen, sabemos también dónde buscar, ¿no? Dónde buscar y cómo confrontar. Entonces, a mí esta interpretación y este análisis me parece muy importante. No sé si nos quieres contar un poco el por qué llamarlas antigénero, por qué... Sí. Sí, muy, muy breve. Mira, yo pienso que en la política, en el análisis de la política y en la política, en la acción política, necesitamos tener buenas descripciones de las fuerzas con quienes estamos manejando. Porque si las describimos mal, ¿no? Nuestras acciones pueden ser dibujadas de una manera que no funciona. Les quiero dar un ejemplo, digamos, un poco burdo, ¿no? Un poco simplista, pero creo que hace sentido. Si estás en una floresta, en un bosque, y sabes que en ese bosque hay animales peligrosos, ¿no? Y sientes la presencia de un animal peligroso, es importante saber qué animal es ese, ¿no? Porque si describes un león como si fuera una culebra, ¿no? El riesgo de que te va a dañar mucho es grande, ¿no? Y al revés también, si describes una culebra como si fuera un león. Entonces, esa idea de que la descripción, la morfología, ¿no? De las fuerzas con quien estamos manejando es muy importante. Y nosotros que estudiamos género, ese grupo grande de gente en América Latina y en Europa, optamos por llamarlos antigénero, no porque nos parezca un concepto muy sofisticado, en verdad no es un concepto émico, o sea, es cómo se describen, ¿no? Ellos son fuerzas que claramente atacan género y lo dicen que atacan género, ¿ok? No son una invención nuestra, no es un concepto, es una descripción que viene de su actuación misma, ¿no? Y eso del género o de la ideología de género es como una canasta en la cual ponen y de la cual sacan cosas para mirar y atacar a depender de las circunstancias y de los tiempos.
Acá puede ser el aborto, ahí puede ser el matrimonio igualitario. En otro momento eso va a ser los derechos trans, que es lo que son ahora, digamos, la línea de frente de esos ataques en muchos lugares, en mi país incluso. La educación sexual. Y hay casos en que atacan varias cosas a un solo tiempo, ¿no? Pero creo que es importante subrayar que atacar el género, o sea, la teoría crítica de género, desde un comienzo, cuando eso empezó hace más o menos 30 años, sigue siendo así. O sea, es un ataque a feministas, a activistas LGBT, a los derechos sexuales y reproductivos, sí, pero antes de todo, sobre todo y siempre es un ataque a la teoría crítica de género. Y eso lo tenemos que comprender. O sea, y quiero traerles el ejemplo de un reciente documento del Vaticano que se llama, acaba de salir hace 2 meses, en abril, se llama la Declaración de la Dignidad Infinita, que hace una lista larga de los males de nuestros tiempos, que trae una definición de la Iglesia Católica sobre lo que considera como dignidad. No sé, es un documento complejo, no voy a tratar de ir a fondo acá, pero muy significativamente en la lista de los males del mundo actual están la guerra, el trabajo de los migrantes, el tráfico de personas, muy significativamente la violencia contra las mujeres, el abuso sexual, pero también la teoría de género, el aborto, la gestación de sustitución y el cambio de sexo, además de la muerte digna, ¿no? Entonces, estaba en el comienzo el ataque a género y sigue muy presente hoy, ¿no? Dicho eso, yo pienso que en las condiciones actuales del mundo, estoy acá pensando en las recientes elecciones para el Parlamento Europeo en Europa y sus resultados, creo que es hoy muy adecuado y necesario nombrar a esas fuerzas como antidemocráticas, como autocráticas y hasta mismo posfascistas, ¿no? O neofascistas, aun cuando ni siempre se manifiesten de manera tan extremada, ¿no? Pero esos elementos de posfascismo están presentes en ese ecosistema, ¿no? Entonces son antigéneros, son antiderechos sexuales y reproductivos, pero son antidemocráticas, ¿no? Y en el conjunto de esa ecología política hay elementos claramente neo o posfascistas. Ujú. Bien, gracias, Sonia. En esta línea, Nuria, no sé si quieres como vincular, digamos, estos ataques con el, digamos, no sé si el top 10 de la agenda antiderechos, ¿no? Y también esta agenda y por qué va tan dirigida, como ha explicado Sonia, aunque es muy amplia, pero ahora quizás es interesante hablar, pero que va tan dirigida a los derechos sexuales y reproductivos, y cómo se focaliza así, ¿no? O sea, vincular esta agenda antiderechos también como con los ataques a los derechos sexuales y reproductivos, de qué manera, ¿no? Os dejo, Nuria, o a las dos, a quien quiera tomar la palabra. Yo quería hacer una pequeña reflexión también respecto de algo que ha dicho Sonia, que igual es más para estrategias, no lo sé, o es una reflexión política más general, pero yo tengo una preocupación aquí en Europa y es que desde que, digamos, han emergido estos partidos políticos que llamamos de extrema derecha, posfascistas, etcétera, se ha producido también como otro daño colateral, por así decir, y es que eso cierra el debate para las políticas emancipatorias, para las izquierdas en un sentido amplio, de alguna manera, ¿no? Porque de repente, o sea, nosotros teníamos a veces una crítica contra la democracia liberal en el sentido de que se tenía que profundizar, se tenían que repartir recursos y poder. Y ahora es muy difícil hacer esa crítica a la democracia cuando esas democracias en algún sentido o en algunos lugares más que otros está amenazada, ¿no? Y eso yo lo veo también que pasa pues, cuando emerge un debate en estos términos de la guerra cultural o de las guerras de género que ellos utilizan, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión trans, pues se elabora una ley trans y de repente
tampoco puedes discutir si esa ley es la mejor o no, porque el debate está cerrado, porque es ellos y nosotros, ¿no? Como una batalla, porque si de alguna manera intentas pensar sobre la ley, parece que estás dando apoyo, ¿no?, a estos agentes antiderechos o a este feminismo transfobo o lo que sea. Entonces, ese es otro de los, o sea, aparte de la amenaza directa a la democracia, yo creo que hay una amenaza, digamos, colateral, que es esta de que nos impide a veces avanzar sobre determinadas cuestiones, hacer una crítica más profunda a determinados partidos que son de izquierdas y que en algún momento apoyan de manera táctica, pero que están haciendo muchas cosas, por ejemplo, con el tema de las migraciones, que les distingue, digamos, al menos en la práctica, escasamente de muchas de las propuestas que hace la extrema derecha en Europa, ¿no? Entonces, creo que igual me he ido un poco del tema. Entonces, voy a recuperar simplemente lo de derechos sexuales y reproductivos de una manera Está muy bien, breve. está muy bien. De una manera muy breve, y es que precisamente yo creo que hay bueno, cuando hablamos de grupos antigénero, pues hablamos más bien a partir de los 90, cuando se empieza a enunciar lo que es la ideología de género y tal, pero hay, digamos, una línea histórica de esto donde se gestan muchos de los discursos y de las estrategias discursivas, de las formas de funcionamiento que tienen hoy estos agentes, que son los años 70, digamos, en Estados Unidos hay una vertiente europea también, pero el modelo un poco es el estadounidense, cuando surge la nueva extrema derecha, perdón, la nueva derecha, que se llamaba así, a la segunda mitad de los 70, y que de alguna manera lo que hace y de donde extrae su fuerza, que luego acaba, ¿no?, su fuerza política, que luego acaba imponiéndose en una visión neoliberal, ¿no?, que es esta de Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Europa, etcétera, y donde extrae su fuerza es de oponerse precisamente a lo que eran las conquistas de las luchas de las disidencias sexuales, las luchas feministas que estaban en ese momento también vinculados a otros procesos de emancipación nacional de las excolonias, etcétera, ¿no? Pero, o sea, como que en ese momento, en los 70, se gestan algunas de las líneas discursivas, y una que va a ser fundamental es esta de ataque a los derechos sexuales y reproductivos, porque había sido una de las principales o de las conquistas más importantes de las luchas feministas de esa época, ¿no? Evidentemente también viene de la Iglesia Católica, y luego hay digamos, una línea más estructural, que es controlar el cuerpo de las mujeres a través de control de la reproducción. Tiene tanto que ver con reproducir la nación blanca en un sentido occidental, como, ¿no?, o sea, construir el nacionalismo como, digamos, detener los cambios sociales en ese sentido, ¿no? Porque otra cosa que tenemos que pensar es que el nuestro no es solo un proyecto de liberación de las mujeres y de las disidencias sexuales, sino que yo creo que para que avance y para que tenga solidez tiene que estar atado a un proyecto político, digamos, que va un poco más allá, ¿no? Y eso es a lo que ellos se oponen, y es donde extraen su fuerza, ¿no?, de esa reacción que se genera. Yo muchas gracias, Nuria. Quiero solo subrayar que es muy importante eso que trae Nuria sobre la longevidad, ¿no?, de la reorganización y maturación de las fuerzas con las cuales estamos manejando hoy, ¿no? Ellas se han hecho muy visibles en los últimos 10 años en las Américas y en Europa, pero venían en un proceso de reorganización y reconfiguración mucho más largo, que en muchos casos al cual no hemos hecho atención, ¿no? Eso es particularmente verdad en América Latina, porque esa dinámica de reorganización y reconfiguración de la ultraderecha y de los ultraconservadurismos, en nuestro caso, coincidió en el tiempo con los procesos de redemocratización. Entonces, estábamos como que viviendo un vértigo de la democracia, ¿no?, con una cierta fantasía que esas fuerzas estaban contenidas, ¿no?, que habían se devolvido a sus cuevas, ¿no?, y que de ahí no iban a salir. Yo sospecho que en Europa del Sur, España y Portugal hay paralelos con relación a eso, ¿no?, a mirar, pero esa longevidad es muy importante, ¿no? Y yo solo quería añadir que yo pienso que el foco en temas de género y sexualidad y reproducción tiene dos caras, ¿no?, para esas fuerzas que son antidemocráticas, autocráticas, de ultraderecha. La primera es que es parte de su proyecto, ¿no? Su proyecto de sociedad y su proyecto de mundo tiene una dimensión que es cómo se debe organizar el sistema de sexo-género, ¿no?, y sexualidad. No quiere decir, a mi ver, que ese componente de su proyecto signifique un retorno a la Edad Media, ¿no?,
Yo creo que no es así porque ellos también se han modernizado, ¿no? So to speak, ¿no? De algún modo, pero es un proyecto donde el sistema sexo-género es jerárquico, es asimétrico, es androcéntrico, ¿no? Que tiene una dimensión muy centrada en los modos de reproducción biológicas y de la vida social. Entonces, esa es una razón. Y creo que es importante subrayar eso porque nuestras izquierdas, en general, en toda parte, no lo captan, ¿no? Siempre piensan que esos son temas como que laterales, ¿no? En Brasil, a pesar de todo que pasó, de lo que sigue pasando en relación al aborto, ahora una crisis enorme de ataque al aborto legal, o sea, tal como establecido por una ley de 1940, aún así sectores de izquierda consideran que esos son temas secundarios, ¿no? Que eso es lo que llaman la pauta de los costumbres, ¿no? O sea, una cosa lateral. Entonces, entender que la dimensión género y sexualidad es parte, es estructural en el proyecto de la ultraderecha y del ultraconservadurismo y tal. Y la otra cuestión es que muy claramente, y hemos visto eso en Brasil, temas de género, sexualidad, reproducción, funciona para esas fuerzas como hablar de eso, crear fantasmagorías sobre género, sexualidad, aborto, funciona para esas fuerzas como una estrategia de incitar y reactivar el conservadorismo inercial de las sociedades. Esas camadas profundas de conservadorismo que le traen a tona y convierten eso en energía política para llegar al poder. Hemos visto eso con claridad en el ataque a ideología de género en el referéndum de paz de Colombia en 2016. Lo hemos visto repetirse en el caso de la elección de Bolsonaro en 2018, de una manera un poco distinta en la disputa electoral de 22, donde el tema de género no estaba tanto, pero sí estaba el tema del aborto y, curiosamente, el tema de los baños, ¿no? O sea, los baños unisex fue la fantasmagoría de 22. Y eso incita en la gente pánicos morales y políticos, ¿no? Y esos pánicos facilitan a esas fuerzas movilizar afectos, miedos, temores, rabias, ¿no? Resentimientos. Y esos afectos producen energía política que les permite llegar al poder. Entonces hay que leerlo en esas dos claves. No es solamente que tiene como una aversión, ¿no? Repudian las feministas también, repudian los activistas LGBT. Sí, es como una cosa muy focada, pero hay una dimensión estructural y una dimensión táctica, no estratégica, política, en ese ataque que tenemos que comprender. Tenemos 15 minutos más. Tenemos una pregunta muy interesante en el chat que yo creo que después estará bien ponerla sobre la mesa, pero sí que es verdad que, bueno, no sé si preferís pasar un poco ya a tema estrategias o queréis darle un poco más vuelta a los representantes, cómo se relacionan, tema de agenda. Nuria, si quieres digamos, proponer algo más aquí. Se me han ocurrido millones de cosas cuando hablaba Sonia, pero voy a pensarlo desde otro lugar, desde dar alguna herramienta que nos sirva luego para pensar las estrategias. Tienen múltiples estrategias, ¿no? De todo tipo. Una de ellas es esta de las guerras culturales que ha explicado Sonia, que yo creo que también es interesante porque esas formas en las que se vehicula, ¿no? Agitando pánicos morales, etcétera. Fijaros que también permite, en momentos de desafección política, donde la gente no está muy interesada o incluso hay mucho abstencionismo, pues permiten movilizar, ¿no? Igual no con determinados temas no pueden conseguir, por ejemplo, ir a los consensos sociales en Europa, en este caso, en Europa occidental sobre todo, porque la sociedad se ha movido, pero sí pueden generar unos grupos de personas que están como muy movilizados, ¿no? Que eso tiene mucha importancia en la política hoy, en las redes sociales, cómo funciona Internet,
Y eso, digamos, eso tiene mucho que ver, parece que no, pero con esa forma de las guerras culturales. Y hay otra reflexión ahí colateral, yo creo que es, hay una parte del feminismo que en la forma en la que se ha puesto a los avances de las personas trans ha calcado esas formas discursivas, ¿no? Del pánico moral, de las mujeres trans que están en los baños esperando a asaltarnos, etcétera, que eso nunca puede ser una estrategia de emancipación porque estás concibiendo, bueno, la comunicación y a las personas de una determinada manera y estás provocando una serie de emociones que al final son instrumentalizables por una determinada estrategia política. No valen para la emancipación, eso es lo que yo diría. Pero bueno, no me enrollo mucho, lo que quería decir es que hay una de las estrategias que utilizan, que yo creo que ni que sea comentarla por encima, es la cuestión de la estrategia legal, porque eso en Europa, por ejemplo, tiene una incidencia muy importante. Hay grupos, aquí en España lo conocemos por abogados cristianos, y que no son, digamos, la organización que más recursos tiene, porque precisamente grupos de la derecha religiosa estadounidense que mueven cientos de millones de euros y que están invirtiendo en generar sedes en Europa, tienen una incidencia bastante importante tanto en los organismos de la Unión Europea, de las propias instituciones, no solo por sus tareas de lobby, sino porque ellos lo que hacen también es proponer, por ejemplo, cuando proponen un tipo de ley, esa propuesta de ley la intentan mover a varios países, ¿no? Y tienen como campañas que a veces simplemente es conseguir firmas para tener una iniciativa legislativa popular que igual luego no se aprueba, ¿no? En Rumanía en el 2019 ni siquiera hubo la participación necesaria, pero eso ha conseguido captar todo el debate público, todo el debate político y situar los temas que a ellos les interesan. Entonces, esta estrategia legal tiene mucha importancia y luego, por otra parte, porque lo utilizan para ir contra las defensoras, contra las feministas, contra la gente que lucha, no solo contra los derechos sexuales y reproductivos o con las disidencias sexuales, sino contra muchas otras luchas sociales, ¿no? Pero en este caso sí que hemos visto en España como poniendo una demanda que muchas veces utilizan esa cuestión de los derechos, que Sonia decía, ¿no? Pues que utilizar antiderechos no, porque ellos utilizan la defensa de derechos de una manera instrumental, digamos, ese marco para adaptarlo a su propuesta política. Pero bueno, en este caso, con la excusa de defender la libertad religiosa, incluso instrumentalizan los delitos de odio para perseguir a activistas. Y esto provoca que muchas personas tengan que estar años dedicadas a contrarrestar juicios que igual no los ganan, ¿no? Estas asociaciones, pero imponen, digamos, una barrera muy alta a la participación política ahora mismo, y no es la represión estatal, que también, sino que es un tipo de represión, digamos, o de instrumentalización del derecho que yo creo que tiene un impacto muy alto. Bueno, Bien, yo gracias, quería, Nuria. Adelante. añadir dos pequeñas observaciones a lo que ha dicho Nuria. Primero, insistir en la idea de un ecosistema, y un ecosistema complejo y contradictorio, ¿no? Porque, como dice David Paternot, ¿no? La ideología antigénero o la política antigénero que fue inventada en el Vaticano es como el monstruo del doctor Frankenstein que escapó su laboratorio y ganó una vida propia y hoy no pertenece exclusivamente al Vaticano, aunque el Vaticano sigue insistiendo. Es una agenda movilizada por una variedad muy heterogénea y muy contradictoria de fuerzas. O sea, en ese ecosistema hay un montón de actores, fuerzas, instituciones de derecha, pero hay también fuerzas, actores y actrices que se posicionan en la izquierda del espectro político, ¿no? Y el ejemplo de eso son las feministas, antigénero, antiderechos trans, ¿no? Que como saben ustedes, de España, han ganado una presencia cada vez más visible y más creciente en ese ambiente. Lo que en mi hipótesis pasa porque se están beneficiando, ¿no? De la atmósfera, del clima antigénero que ha sido promovido por la ultraderecha cuando no tienen conexiones orgánicas. Yo no sé si ustedes han visto un póster reciente de Hazte Oír, ¿no? Con una foto gigante de J.K. Rowling, ¿no? Y una citación de ella. O sea, no es que estén utilizando los recursos o los discursos, es que J.K. Rowling ahora es parte de la iconografía de Hazte Oír y Citizen Go, y creo que eso no se debería no nombrar, ¿no?
Y mi Sí. segunda observación que tiene que ver con eso que ha dicho Nuria sobre cómo esas fuerzas manejan demandas de derechos, ¿no? Cómo manejan acciones judiciales. Yo misma nunca las llamo antiderechos. Porque creo que ahí también hay un problema de descripción. Ellas son contra determinados derechos que llaman derechos nuevos, inadmisibles, pero ellas mismas inversionan un montón en producción jurídico-legal. La Universidad de Navarra en España es quizás el ejemplo más evidente. Capacitan gente para hacer litigio estratégico en derechos humanos, en los planes nacionales e internacionales. ADF, Alliance Defending Freedom, es una de ellas, pero todas las redes conectadas con Opus Dei, que tiene como Navarra como su institución madre, capacitan gente para litigio estratégico en derechos humanos en temas de género, sexualidad, familia, aborto, ¿no? Entonces, decirlas antiderechos tiene una atracción, ¿no? Es muy catchy, como se dice en inglés, la gente lo repite, pero es una mala descripción, ¿no? Y para comprender eso, creo que es importante decir que el año pasado, en noviembre, la red Political Network for Values, red política por los valores, que es una invención española del alcalde Oreja, ¿no? Que tiene como directora Lola Velarde, ¿no? Y que es una red de redes, no es como un ecosistema en sí mismo, ha hecho una cumbre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, cuyo objetivo fue dejar claro que las fuerzas que están ahí son a favor de la Declaración de los Derechos Humanos de 48. No están contra esos derechos, pero piensan que esos derechos deben ser leídos literalmente, como se hace con como hacen con la Biblia los evangélicos fundamentalistas. O sea, no hay cambio heurístico, no hay cambio jurisprudencial, no hay cambio interpretativo posible. Es contra eso que están yendo y no contra el lenguaje que está grabado en la tradición moderna, ¿no? Del siglo XX de derechos humanos. Y creo que eso es importante porque es comprender que lo que está pasando no es que nosotros tenemos el monopolio de los derechos humanos y ellos están contra esos derechos. Es que el campo de derechos humanos está en disputa, una disputa feroz, ¿no? Que se está dando a niveles constitucionales, nacionales, pero también en el marco de las arenas transnacionales donde se definen las reglas de derechos humanos. Y creo que comprender eso es muy importante. Sí, porque además, perdona, no solo un detallito, que precisamente en esa Declaración de los Derechos Humanos está recogido los derechos de la familia, que es a lo que ellos se agarran para leerlo de una determinada manera, ¿no? Porque ese es un paraguas que les permite oponerse a otro tipo a muchas otras cosas, ¿no? Y además, y además, el lenguaje de la declaración es sexo. Sí, la nomenclatura de la declaración es sexo y no es género. Y eso también es como uno de sus puntos, ¿no? Y es el punto donde convergen directamente con los feminismos dichos críticos del género, trans excluyentes, esencialistas, que como deben saber ustedes, han lanzado en 2019 una declaración de los derechos de las mujeres basados en sexo, ¿no? Entonces, Mira, ahí de nuevo sí. se ve la convergencia, ¿no? Esto me resulta muy interesante también ligarlo con una pregunta que nos han hecho, que yo creo que es algo que nos toca, bueno, en Cataluña y en el Estado español. Hay una compañera que es Montse Benito, pregunta qué impacto pensáis que puede tener esta explosión de las políticas antigénero o esta constelación en las corrientes feministas transfóbicas o de criminalización de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y en este caso se dirige a Nuria y dice, ¿piensas, Nuria, que como en el caso de la izquierda, que impide determinadas reflexiones profundas, pueden recapacitar para no verse vinculadas a estos grupos o por el contrario acaban reafirmándose en sus posiciones? Yo creo que esto es como
el submiedo que tenemos las feministas, ¿no? También que estas políticas antigénero y estas corrientes acaben asimilándose profundamente con bueno, digamos, con las feministas, so-called feministas transfóbicas, ¿no? Es una pregunta en realidad muy complicada y sobre todo por un elemento que es, yo creo que en el feminismo de base y en el feminismo más transformador sí hay un consenso muy fuerte a favor de los derechos de las personas trans, pero no hay un consenso muy fuerte a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Y lo hemos visto en los últimos intentos de aprobación de legislaciones que criminalizan el trabajo sexual en España, el más reciente hace unos meses, un mes, más escaso. Por desgracia, yo creo que no es un consenso y que cuando se intenta pasar una ley con la idea, o sea, normalmente muchas de las asambleas son plurales, entonces las asambleas no se pronuncian porque siempre dicen pues que no hay consenso respecto a este tema. En muchas de las asambleas ni siquiera se puede trabajar ese tema, ni se puede hablar, porque hay discusiones también de unas formas, digamos, como muy, muy agresivas, ¿no? Ese es otro tema. En realidad no solo el trabajo sexual, la sexualidad tiene algo que hace que los debates se traduzcan en unas pasiones, digamos, en unas formas de discusión que son muy complejas de manejar y ese es uno de esos. Entonces, yo creo que el tema ahí es más complejo que eso y luego el resto de la pregunta no sé si lo he entendido bien. Perdón, no sé si Sonia quiere No, decir algo. adelante. O sea, No. yo entiendo que era como esta unión, ¿no? Entre estas feministas transfóbicas que como que si creemos que son capaces o si pueden recapacitar para no verse vinculada con estos grupos postfascistas. No, reflexionar nada, porque estos últimos años, que cuando el debate de la ley trans, por ejemplo, tú cogías el argumentario de abogados cristianos que se utilizaba para oponerse a la ley o utilizabas los discursos de Abascal, o sea, los analizabas y eran todos los argumentos que habían utilizado ellas, feministas históricas que se llaman así, del PSOE o de ese Exacto. entorno, ¿no? Digamos, con una visibilidad pública y una influencia política y social muy amplia. Eran sus argumentos, con sus palabras, con sus expresiones. Después de eso, ¿ha habido alguien que diga, hey, yo no me desmarco, es que ni siquiera, no sé, yo, ni que sea por decencia, si pasa eso, tú lo que haces es escribir, ni que sea un tuit diciendo yo me desmarco de estas visiones políticas porque mi proyecto político no tiene nada que ver, pero es que eso no ha pasado, ¿no? Entonces creo que no, eso no ha pasado y no creo que vaya a pasar. Bueno, yo Bien, en relación a ese tema, yo pienso que hay que considerar que si bien no sea universal y generalizado, pero hay históricamente, desde los años 70, una fuerte convergencia entre lo que se llaman los feminismos críticos de género y las posiciones abolicionistas del trabajo sexual. Ni todas las abolicionistas son transexcluyentes, ni todas las personas transexcluyentes son contra el trabajo sexual, pero en el centro de esas corrientes, esa convergencia es muy fuerte. La segunda cosa es que creo que hay que pensar que no es en la primera vez en la historia en que hay fracturas estructurales en el feminismo. No hay que temerlas, o sea, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que discutirlas, ¿no? En Estados Unidos, como se sabe, hubo fracturas importantísimas en torno al tema racial, ¿no? Desde el siglo XIX. Hubo fracturas entre feministas liberales, ¿no? Del sufragismo y las feministas de izquierda. O sea, creo que contingencialmente hemos vivido desde los años 80, 90 una cierta fantasía de una unidad feminista en la diversidad, ¿no? Una especie de sueño, pero ya no es. Y creo que es importante nombrar, ¿no? No podemos seguir haciendo como si eso no estuviera pasando. ¿Y cuáles son las implicaciones de esas posiciones en relación a la justicia de género y la justicia social y la justicia erótica en un sentido más amplio? Pero también en algunos casos ciertas posiciones de esos feminismos ponen en causa la existencia misma de las personas, ¿no? Están convirtiendo, por ejemplo, las personas trans en una categoría especial de personas.
Y eso es muy grave, ¿no? Porque sabemos qué pasa, la historia nos cuenta qué pasa cuando un grupo minoritario de gente es descrito como una categoría especial, ¿no? Yo no tengo que decir lo que pasa, porque eso hemos asistido y creo que esa dimensión es una dimensión que no es negociable, digamos, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Yo no la negocio. Gracias, Sonia. Creo que Silvia quería comentar algo. Te doy la palabra. Voy a aprovechar porque como se nos hace la hora, se nos ha hecho la hora y Sí. encima súper cortísimo, como ya preveíamos que sería. Además, algunas compañías están diciendo, qué interesante, pero claro, se nos hace muy corto, ya sabíamos que sería corto. Pero el cierre yo lo dejo con dos preguntas y lo vais a hacer vosotras porque tenemos una pregunta de Johanna y otra que os lanzo yo. Y sí, a todas las asistentes sabéis que esto es un inicio, o sea que vamos, los siguientes meses vamos a seguir con muchos temas y esperamos en octubre encontrarnos con muchas de vosotras presencialmente en Barcelona, o sea que ya seguimos hablando, pero ahí van las preguntas. Comenta Johanna justamente lo que decía Sonia, es decir, si no los llamamos antiderechos, o antigénero, ¿cómo les llamamos? ¿No? Es una de los grandes, ¿no? Como ya no sabemos, estamos un poco perdidas. Y después otra cosa que os lanzo yo, porque es un tema que a mí últimamente me está generando bastante duda, a ver cómo lo gestionamos también entre nosotras. Es como, la cuestión del pinkwashing o el purple washing en estos, digo nuevos que no son nuevos partidos políticos o grupos de extrema derecha. En el caso de Cataluña es clarísimo con la aparición estratosférica de Alianza per Catalunya, donde están utilizando, ¿no?, este pinkwashing diciendo, bueno, exclamando que están a favor de los derechos de la igualdad, de los derechos LGTBI y demás. Sabemos que es una exclamación muy estética, pero después están haciendo unos discursos neofascistas, racistas, durísimos. Entonces, ¿cómo visibilizar también este choque que cada vez nos vamos encontrando más? Y agradeceros infinitamente este espacio con vosotras. Ahí os dejo la palabra para que podáis seguir. Pues empiezo yo. ¿Cómo denominarlo? Creo que Sonia lo puede explicar mejor, pero que la apuesta creo que es la de antigénero, ¿no? Que viene de América Latina. Pero bueno, sí que o sea, yo creo que esa cuestión, ¿no? Llámalo pinkwashing o bueno, las denominaciones, digamos, en la academia y tal, suelen ser homonacionalismo o femonacionalismo, que también vienen de autoras diferentes, pero bueno. Y es esta como instrumentalización de los derechos para presentar precisamente a las migraciones, los migrantes, en muchos casos también aquí en Europa la cuestión del Islam, ¿no?, como el origen de la mayor parte de la violencia contra las mujeres o las disidencias sexuales. Evidentemente ya sabemos que eso no se corresponde con la realidad, que sirve para afirmar la superioridad nacional de unos países occidentales donde parece que no hay desigualdad de género. De hecho, es una de las líneas discursivas también que utilizan, ¿no? Precisamente como no hay desigualdad, cualquier política pública que esté pensada para compensar esa desigualdad, lo que está haciendo es discriminar a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay una intersección con algunos de los discursos feministas de los últimos tiempos y con un peligro que también ha estado eh, en hablar, digamos, de la cuestión de la violencia sexual y de la violencia contra las mujeres de una manera también que generaba unos determinados pánicos morales, pero que en la forma en la que se hace muchas veces parece que la única solución es pedir demandas a los estados de mayor seguridad, mayores penas. Bueno, aquí en España hemos tenido también una nueva ley, que es la ley de solo sí es sí, y un marco en realidad donde, en el que ellos operan muy bien, porque parte de esa amenaza a la democracia que suponen es que son proyectos de carácter ultra autoritario, ¿no? Entonces ellos lo que piden siempre son más penas, un refuerzo del sistema penal, un refuerzo a la policía, más recursos para eso. Y precisamente ellos piden, no sé, Vox la cadena perpetua para los violadores, Chega en Portugal pide la castración química, no sé, como que yo creo que ahí hay un peligro
Sí, aquí también, ¿no? En Brasil, bueno. Entonces ahí hay un peligro de que cierto feminismo, la manera en la que está luchando o cree que está luchando contra la violencia es reforzar esos marcos securitarios, ¿no? Entonces, bueno, hay varias líneas. Una es que hay que poner los derechos de los migrantes en el centro de nuestras luchas. Yo creo que no hay ninguna lucha en el Estado español ahora que eso no sea un eje central y súper importante. Ese es uno de los elementos. Y entonces ahí, si tú introduces eso en el feminismo, ya tienes que hacer un determinado tipo de feminismo, ¿no? Y si tú estás pidiendo más penas o más refuerzo policial, tienes que saber que a quienes perjudica es a un determinado tipo de mujer o sea, de persona, ya sea mujer o hombre, que muchas veces son migrantes, son las personas empobrecidas o los excluidos sociales, la gente que vive en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esos elementos, ¿no? Ojo con la cuestión de la seguridad y el refuerzo del sistema penal y luego la cuestión de las fronteras y las luchas de los migrantes asociadas a las luchas feministas tienen que estar asociadas a las luchas feministas, de las disidencias sexuales, etcétera. Bien, gracias Nuria por este aporte antipunitivista siempre necesario, ya lo sabemos. A ver, nos hemos pasado 8 minutos. Yo personalmente me quedaría aquí toda la tarde hablando y creo que todas nuestras compañeras también. No hemos podido llegar igual a la parte de estrategias y acciones que, como hemos visto durante estos días, así con las notas que teníamos, es como la parte que siempre queda más complicada o puede llegar a ser como redundante o simplista. Pero yo creo que es muy interesante las reflexiones que habéis hecho en este sentido. No sé si en 2 minutos sois capaces de poder hacer un resumen o si no también, bueno, como ya hemos dicho con Silvia, esto es un inicio también no solo de difusión de toda esta información, sino de fortalecimiento de las capacidades y del conocimiento de todas las defensoras y de todas las militantes, digamos, feministas en pro de los derechos humanos y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Y que, bueno, yo creo que quedamos muy dispuestas a poder volver a colaborar y a generar, digamos, juntas. No sé, os doy la palabra un minuto más, pero sí que tenemos que acabar porque si no, bueno, no acabaremos nunca. Bueno, muy rápidamente. Yo uso antigénero, reconociendo sus limitaciones, ¿no? Y siempre lo hago y cada vez más asociado a la idea de que son fuerzas antidemocráticas, autocráticas y con elementos neofascistas, ¿no? Cuanto a estrategias, mi respuesta es: no hay soluciones fáciles para problemas difíciles. Y lo que estamos enfrentando con el crecimiento de la ultraderecha, esos ciclones antigéneros, es un problema político de escala y muy difícil. Yo diría que una recomendación mínima es que es crucial comprender lo que pasa, no tener análisis precisos, interrogar nuestros lentes pasados, porque las lentes que usábamos para leer el pasado no sirven ahora. Y segundo, es fundamental pensar cómo está haciendo la plataforma de ustedes estrategias interseccionales. Porque si hay una cosa que esas fuerzas son, es que son completamente interseccionales, ¿no? Y de nuestro lado hablamos mucho de interseccionalidad, pero no somos tan buenas en operar efectivamente interseccionalidad política. Yo así en 2 minutos diría, uno, que nos centremos también en buscar recursos y apoyo legal para las personas que están en estas causas, ¿no? Por lo que decía antes de que es una estrategia fundamental de ellos ahora mismo y que no podemos dejar solas a esas personas. Y luego, en Europa yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos, que tiene que ver con esta doble dimensión que decíamos, bueno, estas guerras tienen que ver con lo que estructura nuestras sociedades en un sentido profundo, ¿no? El orden de género y cómo apuntala al régimen de desigualdad, pero también son guerras culturales en ese sentido de que consiguen movilizar, agitar, y muchas veces se utilizan de manera instrumental, tanto para... bueno, no me quiero enrollar otra vez en el análisis. El problema de las guerras culturales es que muchas veces nos dedicamos a pelear que Vox no quiere poner una bandera LGTB en un ayuntamiento. Eso no es una bandera fundamental. Nosotros vamos a poner nuestras banderas donde queramos.
hay que pensar cuáles son las prioridades de las personas de las disidencias sexuales o en el caso del aborto igual, redirigir estas guerras culturales hacia lo que importa. Y lo que importa es ahora mismo avanzar y consolidar derechos, no podemos limitarnos a reaccionar. Entonces, todo lo que sea en ese sentido, de en vez de discutir sobre una propuesta de Vox que habla de escuchar el latido fetal, cosas que además a la práctica son ilegales o inaplicables, deberíamos estar pensando cómo avanzamos para que sea imprescindible, o sea, que se pueda abortar en la sanidad pública, ¿no? Una cosa que debería ser una de las prioridades de la defensa, porque cada vez que avanzamos en una de estas cuestiones, ¿no? Como han hecho en Francia, que han constitucionalizado el derecho al aborto, eso luego es más difícil de revertir. Entonces, como redirigir las guerras culturales hacia lo que importa, ¿no? Y luego afirmar que esta batalla no es una cuestión de confrontación de estilos de vida, ¿no? De formas culturales, sino de proyectos políticos enfrentados. Y yo creo que el feminismo que tiene más capacidad de enfrentarlos es precisamente un feminismo que está vinculado a proyectos políticos de transformación, ¿no? Y que eso yo creo que también desactiva un poco esa línea de las extremas derechas que representan el feminismo como un impulsor de un conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? Como la guerra de sexos. Es verdad que yo creo que hay un feminismo que está muy centrado en la guerra de sexos y yo creo que la manera de desactivar eso, que le da, digamos, munición al antifeminismo, es decir, no, nosotros estamos luchando contra el sexismo, porque lo que amenaza el estatus social de los hombres no son las feministas ni los derechos de las mujeres, son la desigualdad, son la falta de derechos laborales, etcétera. Entonces es un proyecto de transformación feminista, está incluyendo de alguna manera a los hombres o a esa parte de los hombres en ese sentido de romper con esta idea de que el feminismo quiere una guerra contra los hombres, ¿no? Es una idea como muy básica, pero yo creo que es que Vox lo hace aquí y el antifeminismo lo hace así, ¿no? El feminismo va contra los hombres. Bueno, pues no, el feminismo incluye a los hombres porque tenemos un proyecto que va a mejorar también sus vidas, ¿no? Y es una cosa que tenemos que empezar a pensar y a empezar a decir más. Aunque a veces es polémico, no sé por qué, pero bueno. Bueno, amigas, creo que lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por estas últimas reflexiones y por toda la conversación y toda la charla y el diálogo, que yo creo que si era muy estimulante e interesante escucharos por separado, yo creo que juntas ha sido, bueno, una explosión de conocimiento muy, muy, muy interesante. Lo dejamos aquí, volveremos con más información, volveremos con más propuestas. Una amenaza. Bueno, nunca nos hemos ido, continuaremos aquí y nada, muchísimas gracias a todas. Agradecer también a las intérpretes y a todas las asistentes que os habéis quedado un cuarto de hora más, que bueno, que en estos tiempos de inmediatez pues nos parece una eternidad, pero ojalá siempre alargar con conversaciones tan interesantes y tan profundas. Y Silvia, deixo la palabra si vols... No, muchísimas gracias a todas, gracias a totes y yo espero podamos compartir espacio presencial en Barcelona en octubre. O sea que nada, nos vemos y seguimos hablando y feliz verano y invierno allí. Sí. Gracias, muchas Sonia, gracias. Julia. Gracias. Y Adiós. seguimos. Adeu, Chao. gràcies. Chao. Gracias. Adeu. Diana, em sembla que només Crec que ja ho quedem, tenim. Sí, només quedem els intèrprets i I nosaltres. la Sílvia. Sí, Hola, i la Sílvia. Sílvia. Vale. Ja Vale, està, vale. ja està. Es que no sabía qué dic, no sé si el de mapa Ai, mare de o qué Déu, el de... santíssim. Paro la gravació. Sí.